a Roberto Pastoriza Neret y pasó por mi casa para recoger las armas que yo tenía, que era una pistola Colt 9 milímetros largo, que fue un modelo 1895, que fue la primer pistola Colt que hizo la Colt, que habitualmente no había hecho hasta entonces más que revólveres, y una pistola y un revólver 38. Se las llevó ambas de mi casa en una caja de herramientas, donde realmente había destornilladores y equipo. Entonces, ¿por qué finalmente, cuál es la explicación que usted tiene de por qué no se tomó el poder el 30 de mayo de 1961 en este complot? Hasta donde tengo conocimiento, porque el general Pupo Román no estuvo enterado lo suficientemente por Luis Amiama de la trama y de qué es lo que había pasado esa noche. No tuvo conocimiento. Manuel de Ovín Filpo, ¿por qué entonces participa en esta conspiración para eliminar a Trujillo? Cuéntenos los detalles de la participación personal suya. Al vivir en Santo Domingo, formo parte como ciudadano de todo cuanto acontece a mi alrededor, bueno o malo. Y estaba consciente de las cosas malas que Trujillo hacía. Inclusive tenía presos dos hermanos de mi esposa. Tanto Huáscar como Emilio estaban presos porque formaban parte del grupo que después se llamó 14 de junio. Entonces, Juan Tomás y yo éramos más que hermanos, porque esa hermandad la heredé yo cuando que me casé con Milagros, mi esposa, que tenían una hermandad de familias de muchísimos años atrás y de compañeras de estudios y de niñez y de juventud y de mujeres, de Cristiana Díaz, sobrina de Juan Tomás, quien después fue su esposa, conjuntamente con Milagros Castillo, mi esposa. ¿Cuándo fue la primera vez y cómo y qué sucedió que usted habla con Juan Tomás de la muerte de Trujillo? La primera vez que oigo de que se debía de eliminar a Trujillo fue en la finca La Cana, que usufructuaba Juan Tomás Díaz en Fantino. Y yo a la sazón era asesor de la Casa Vicini y estaba comprando ganado para sacar bueyes, o sea, novillos de yugo para sacar bueyes de ellos. Y le dije a Juan Tomás que si tenía ganado para vender, se le pagaba 15 centavos más caro el animal que yo eligiera
en lugar de mandarlo al matadero. Fuimos a esa finca, se apartaron un número de animales que no estaban aptos para lo que yo quería de bueyes, porque eran en su inmensa mayoría mezclados de Holstein, de capa oscura, y yo en los corrales tenía el estribillo de que no quiero negros porque traigo haitianos y me van a salir demasiada negra el azúcar, y no los quiero de rabo gordo, particularidad que tienen todos los animales de leche, porque no los compro para hacer sopa de rabo. Los Holstein tienen, como todos los animales propios de leche, el rabo muy grueso, y los cebú, por el contrario, tienen el rabo muy fino. Por eso decía que no compro rabos gordos para hacer sopa, ni quiero animales de capa negra, porque traigo haitianos y me va a salir demasiado negra el azúcar. Mirando cómo apartaban los animales elegidos a un potrero y a otro el personal de la finca, Juan Tomás me dice, mirando al frente: ¿tú no crees, Manuel, que la única solución de este país es matar a Trujillo? Mire, yo me quedé más tieso de lo que ustedes se pueden imaginar. Y Juan Tomás, pensando que yo no he oído, vuelve a repetirme lo mismo. La cantidad de malas palabras que yo le dije a Juan Tomás, diciéndole que no pensaba que fuera un hijo tan mal nacido, que me pusiera un gancho de ese tipo. Palabra que se usaba entonces para decir, bueno, ¿cómo te diría yo? Si de mí para Juan Tomás fueron muchas malas palabras, de Juan Tomás para mí fueron una edición corregida y aumentada, que cómo era posible que yo pensara una cosa semejante para él. Y para zanjar la conversación, yo le dije, bueno, yo creo que es la única solución de este país, está en matar a Trujillo. Pero fue para zanjar la conversación. Posteriormente, Juan Tomás, a quien le conseguí muy buen precio por el ganado que se eligió, me dijo que necesitaba más dinero y quería que fuéramos a elegir otro lote, cosa que hicimos en la misma finca. Y cuando estábamos almorzando, me presentan a un señor que acaba de llegar, que respondía al nombre de Antonio de la Maza, persona a quien no conozco. Le invitaron a almorzar, dijo que ya lo había hecho en la casa de su hermano Ernesto, en una finca muy próxima donde nos encontrábamos, y se tomó una taza de café con nosotros, y después de tomarla se levanta, coge 2 medias botellas de cerveza que había al pie de nosotros, 4 latas de la casita próxima donde estábamos, que eran unas latas de conservas, las adosa en la empalizada y le dice a Juan Tomás, viejo, porque así él le decía, vamos a ver cómo está tu puntería. Juan Tomás, sin apuntar gran cosa, dispara, se lleva una botella y le dice, vamos a ver, guapo de la sierra, ¿cómo estás tú? Antonio de la Maza da 2 disparos, se lleva la otra botella y una lata. Y pasándome su arma, me dice, vamos a ver si el españolito que tú dices, Juan Tomás, tira tanto como tú dices. Doy 4 tiros y no me llevo más que 2 latas. Si cuando me lo dijo por primera vez Juan Tomás, yo estaba más o menos nervioso. Ahora, delante de un señor que me dice el matar a Trujillo, a quien no conozco, ya ustedes se pueden imaginar todos cuál era mi estado de ánimo. Si me hubieran echado un balde de agua de pies a cabeza o de cabeza a pies, no estaría tan mojado como realmente estaba en ese momento por la cantidad de sudor que expelí. Se ponen a discutir entre Juan Tomás y Antonio de la Maza si yo realmente estoy bien enterado o no bien enterado, y va agriándose la conversación de ambos. Y para zanjar también yo esa conversación le digo, bueno,
Déjenme decirle los dos lo siguiente. Muerto por no denunciar de lo que me acabo de enterar y muerto sirviendo yo para algo en esos fines, cuenten ustedes conmigo. Y esa es la verdadera razón del momento exacto en que entro en lo que posteriormente sería el complot para matar a Trujillo. Después de esa fecha solamente conozco de muchos años anteriores a Huáscar Tejeda, que tenía una finca pegada del ingenio Caey, y a Roberto Pastoriza, igualmente que al ex capitán Pedro Livio Cedeño. Los he ido conociendo a través de muchos años anteriores a toda esta trama. Juan Tomás un día me lleva, o vamos mejor dicho, a una finca que yo le ayudé a sembrar en La Victoria, y me dice que sacara una escopeta que estaba en el baúl. Saco la escopeta, me dice, dispara a ver cómo tú ves sobre una pared. Disparo a más o menos 10 o 12 metros y le digo, bueno, en mi opinión está muy aglutinado todavía el tiro, ha abierto poco, pero ¿para qué tú quieres saber eso? Y dice, no, porque es que con ese arma se le va a tirar a Trujillo. Digo, bueno, pero si se va a tirar a menos distancia inclusive de la que hemos hecho este disparo, hay evidentemente que cortar más el cañón, que había sido, por cierto, muy burdamente cortado, y lo habían cortado entre los ingenieros Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza. 15 días después, Juan Tomás me lleva el arma magníficamente cortado y me dijo que estaba cortado por un español que se llamaba Miguel Ángel Vicié. Le digo que esa persona yo no la conozco, pero ¿con qué municiones van a tirar? Dice, bueno, con las que aparezcan. Digo, bueno, no, dame una caja de cartuchos, que yo voy a hacer cartuchos con postas. Postas se le dicen los cartuchos para caza mayor, que tienen no las pequeñas municiones de plomo, sino otras municiones de mayor tamaño. Yo fabriqué 25 tiros con bolas de rodamiento de acero, sacándole previamente a cartuchos número 4 la munición de perdigones que tenía. Puse un poquito más de pólvora en cada cartucho, eran entonces de cartón, no plásticos como son hoy en día, y le entregué 22 cartuchos a Juan Tomás, debidamente cargados con esas municiones, que fue usada en la avenida, en la escopeta previamente recortada que dije, por Antonio de la Maza, y le dio un solo disparo a Trujillo, quien tenía el brazo izquierdo sobre el asiento trasero recostado, y le desbarató todo el lado izquierdo, incluyendo hasta el corazón. Según los médicos, fue un tiro mortal por necesidad. Es el único disparo que hizo con esa escopeta y con esos cartuchos. En el libro de Bernardo Vega sobre los hechos del 61 y el 60, la investigación que hizo en Washington cuando él era embajador, que fue publicado hace un tiempo, se demuestra ahí ya con documentos del gobierno de los Estados Unidos de que Gianni Vicini estaba implicado en el complot, y usted hablaba de que usted trabajó en la casa Vicini. Ángel Severo Cabral también trabajó en la casa Vicini. ¿Ustedes estaban informados de que Gianni Vicini participaba en el complot? No tuve ningún conocimiento de que Gianni Vicini, que era mi patrono, estuviera involucrado en nada en contra de Trujillo. Jamás lo supe, sino hasta casi como quien dice, casi recientemente. ¿Cómo se salvó Severo Cabral de que no lo apresaran, estando tan implicado en el complot? Porque ninguna de las personas que estaban presos hablaron nunca.
De la misma manera que yo estoy vivo, porque si lee usted con detenimiento las declaraciones a los presos, uno de ellos, cada vez que se refería al españolito o al español, que era como a mí me denominaban en el grupo, el doctor Rodríguez, creo que era el apellido de él, que tomaba las declaraciones, ponía Miguel Ángel Visier, que ya estaba preso. Y cuando hablaban de Miguel Ángel en sí, refiriéndose a Miguel Ángel Visier, este doctor ponía Báez Díaz. O sea, por esa duplicidad de ciudadanía de Miguel Ángel Visier y Manuel de Ovín, y por esa duplicidad de nombres de Miguel Ángel Visier y Miguel Ángel Báez Díaz, es posiblemente por la razón por la cual estoy vivo. Don Manuel, ya para concluir esta entrevista, te agradecemos mucho porque usted ha aclarado muchos asuntos importantes de historia dominicana. Muere Trujillo el 30 de mayo de 1961, se inicia un proceso de democratización, se crea un partido que se llama Unión Cívica Nacional, llega el Partido Revolucionario Dominicano aquí, ya el 14 de junio sale a la luz pública, el Movimiento Popular Dominicano y muchos otros grupos. Y entre junio y diciembre se producen muchos acontecimientos en el país, incluyendo a finales del mes de noviembre, principio del mes de diciembre, entre esos días de noviembre y diciembre del 61, una gran huelga general que se hace contra el gobierno que preside Joaquín Balaguer. En ese momento era el presidente titular, ¿verdad? Sí. Ya se habían ido los Trujillos. Desde el 19 de noviembre se habían ido. Se habían ido. Entonces usted mencionó a la familia Vicini varias veces, a la empresa. Tengo entendido que ellos financiaron esas huelgas. Los Vicini. Bueno, muchísimos industriales y muchísimas personas aportaron dinero para sostener las distintas huelgas, porque no solamente fue la de noviembre, también se hizo otra después, que fue por fin con la que se sacó a Balaguer en marzo. Pero en mi casa se hizo la renuncia de todo el gabinete de ministros de Balaguer, se hizo en mi casa en una maquinita antediluviana que todavía conservo. Y conservo el original firmado por todos los secretarios, renunciándole a don Joaquín Balaguer como miembros del gabinete. Pero en esas reuniones que se hicieron en mi casa, varias de ellas, se comentaba que nos hacía falta dinero. Y hubo una persona que por discreción, no voy a mencionar el nombre porque no está autorizado por él, que fue al Banco Royal que estaba cerrado, sacó una enorme cantidad de dinero de la que estaba en el depósito de ese banco y en 2 fundas de papel de estraza de colmado se llevaron 400,000 pesos para financiar la huelga de los choferes que querían comer y ya no tenían con qué comer. Eso sí pasó y me van a excusar que no releve el nombre de esa persona por no estar autorizada por él.